ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Buen día, Romy, ¿cómo estamos? Buena mañana. Buen día, Paulino. Bueno, se ven complicaciones en estos momentos en General Paz, a la altura de la mano de tránsito pesado. Se produjo la caída de la carga que transportaba un camión. Esto es justo en el kilómetro 2, mano al Río de la Plata. Ahí el tránsito está cortado sobre la zona de tránsito pesado y se está generando importantes demoras. Entonces está generando retrasos en General Paz, toda la zona de tránsito pesado por este camión que perdió la carga que transportaba. Además, siguen las demoras en Panamericana. Hay un choque a la altura de 197, mano a General Paz. Es un choque leve, un carril reducido operativo de seguridad, retrasos en el enlace de acceso oeste con autopista Perito Moreno para seguir hacia Capital Federal, y lo mismo ocurre en la autopista Richeri, que está lenta en la zona del Mercado Central y en su enlace con Dele Piane, mano a la ciudad de Buenos Aires. La General Paz, además de este inconveniente en la curva de tránsito pesado, hay retrasos entre los barrios de Liniers y Devoto, todo en sentido hacia Lugones, y lo mismo ocurre en Saavedra y Núñez. Además está lento el enlace de Panamericana con General Paz. Dentro de la ciudad de Buenos Aires se produjo el incendio en una casa en el barrio de San Cristóbal, en Humberto Primo y Jujuy. Ahí estuvieron trabajando los bomberos y el SAME. Ya ha sido sofocado este foco ígneo y SAME asistió a 2 personas. El otro dato que te sumo, Paulino, a las 10 de la mañana se espera una concentración en la estación Costequi y Santillán en Avellaneda, porque se cumplen 24 años del asesinato, y ahí se espera además que se desplacen hacia el puente Pueyrredón. Vamos a ver si se concreta este desplazamiento, pero sí es confirmado que van a estar en la estación Costequi y Santillán. En estos momentos el tren Sarmiento está con demoras por problemas técnicos, lo mismo ocurre con el tren Belgrano Norte. El resto de los trenes y subtes a horario, Paulino. Gracias, Romy. Como siempre, un beso. Abrazo. Buena mañana. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Bueno, todo esto empató Paraguay. Empató Paraguay frente a Australia en lo que era una final de ese grupo, ya con Estados Unidos clasificada. Paraguay que necesitaba sumar, ¿no? Recuerda ese partido que había sido contra Turquía tan sufrido. Bueno, acá enfrentaban realmente una final. Gustavo Alfaro, que hacía modificaciones, plantó una línea de 5, fue muy defensivo, mucho más de lo que solemos conocer. El ataque de Gabriel Ábalos y de Enciso, poco y nada realmente en este partido, pero bueno, logra esa clasificación. Australia que intentó un poquito más, fue un poquito superior, pero bueno, no encontraba la apertura del arco realmente, y así estamos hablando de una selección clasificada. Gustavo Alfaro habló después del partido. A mí me gustaría tener el 99% de la posición de la pelota. ¿Sabe cómo me encantaría tener el 99% de posición de la pelota? ¿Cómo me encantaría? Entonces, hay cosas que las tenés o hay cosas que no las tenés. Lo peor que hay es ser un ni. No sos ni ofensivo ni defensivo. No sos defensivo por elección. A veces sos defensivo porque no te queda otra. O no sos ofensivo por elección. Sos ofensivo si tenés sustento como para poder tenerlo. El 0-0 entonces allí en San Francisco. Hay algunos escenarios, pero son pocos probables, para que Paraguay quede fuera de esos 16avos de final. Es una combinación. Primero, que Uruguay le gane a España y que Cabo Verde y Arabia Saudita no empaten, es decir, que salga un ganador en ese duelo, y que Bélgica e Irán ganen también los respectivos partidos. Es muy difícil que se den esa combinación de resultados, así que por eso estamos hablando de una Paraguay clasificada a la siguiente instancia, y en esa instancia, por ahora, su rival sería Alemania. Hay mucha probabilidad, un alto porcentaje de que el rival sea Alemania, y en esa instancia necesitará encontrar el gol claramente. Sí, definitivamente. En cualquiera de los casos, 4 puntos, ¿no? Alcanzó Paraguay después de la épica victoria. Paraguay encontró 4 puntos, exacto. Una victoria frente a Turquía y luego el empate ayer ante Australia. Con lo cual, efectivamente, es posible que entre como tercero, pero tiene que esperar el desenlace y cómo concluyen finalmente y cómo cierren
todos y cada uno de los grupos. Lo de los mercados asiáticos es preocupante, Juli, ¿eh? Todo abajo. Ya voy con Carlito Fara, porque está, mira, el Kospi, que es con la cotización del índice de Corea del Sur, fue temporalmente suspendido otra vez por una caída del 8%, lo que activó un mecanismo diseñado para contener la venta masiva. Cerró en 5,8 abajo. Siempre que hay una baja masiva en cualquier mercado del mundo, los sensores de detección de probabilidad de que haya una crisis grave es que lo suspenden. Eso es para evitar cosas como el crash financiero del 29 de octubre. Exacto, tratan de evitar que haya como derivados Correcto. de esa crisis, que podría ser solamente una especulación financiera. En este caso, ahora si miramos, está en el pre-market con una baja de 5,8, o sea, es menor a esa baja, pero quiere decir que está recuperando algo. Sí, pero está cayendo 6% en un día. Eso no es habitual en bolsas donde caen 0,5, 0,2. Pero 1%. Japón está cayendo 4 ahora en este momento al cierre y cerró con 4 abajo. Hansen casi 1,7. Y ahora te voy a decir, Europa estaba todo colorado. Sí, está todo rojo. Bueno, todo, pero todo rojo. Y mirá una cosa, la significativa caída del 12,5% en las acciones de la compañía SoftBank es lo que llevó a la caída del 4% en Japón. Ahora voy a averiguar qué pasó ahí. Los índices de Taiwán y China también están registrando descensos, luego de que las acciones de Apple, básicamente el escenario se da, cayeran bruscamente tras anunciar un aumento en los precios de sus iPad y MacBooks del 15 al 25% por la falta, el encarecimiento de los chips. Claro, faltan chips, ya a mí me lo habían dicho hace un año, iban a subir los precios, finalmente la falta de chips no se concretó, ahora sí, y están subiendo los precios de los productos que acaban de lanzar. En este momento en el pre-market, Apple ya empieza a recuperar 0,5% de la caída de 6%. Ok, Microsoft también disminuyó fuerte, luego de que la empresa informara sobre un incremento en los precios de sus costos y las consolas Xbox, citando mayores costos de componentes. Las decisiones sugieren que el alza en los precios de los componentes podría impactar en las ventas y a su vez desacelerar la demanda de chips. Claro. Por eso van a la baja. Todo lo que lleve chips, que sea electrónico, que sea un electrodoméstico o incluso los autos van a empezar a subir de precio por el faltante del componente para fabricarlos. Mientras haya menos fábricas que produzcan chips para el mundo, va a seguir pasando esto hasta que se acomode. Alguien especialista analista del Kyoto University, dice que el alto costo de la comercialización de las herramientas de inteligencia artificial se está trasladando gradualmente a los consumidores, lo que genera interrogantes sobre la rapidez con que la demanda de dichas herramientas igualará la inversión realizada en esta tecnología. ¿Se entiende? Y efectivamente esto le está pegando a distintos sectores. Bueno, pero hoy tenemos un palo importante en las bolsas de Asia. Europa está todo a la baja. Cuídate, agarrate. América todavía está en el pre-market a la baja. Un dato que mencionaste, SoftBank. Sí. Bueno, ¿por qué se desplomaron 13 puntos las acciones ayer? Un artículo de New York Times, aparentemente en la madrugada cuando abrió el mercado de Asia, decía lo siguiente: OpenAI está pensando seriamente en posponer su salida al mercado al 27, no en el segundo semestre de este año. Eso hizo que un sell-off, es decir, una venta masiva de acciones del banco, entre otras empresas. O sea que si mañana alguien dice que eso va a ocurrir y que va a ser en este semestre, vuelve a subir un montón. Posiblemente. ¿No tenés algún amigo que nos pueda ayudar? Tengo muchos, el día pero previo que ayudar a mí, apostamos, no sé. el día posterior, el día anterior a que sacamos. Nunca nadie me da esa información. Yo la quiero. Yo también, no estaría sentada acá si tuviera eso. Carlito Fara, un abrazo, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan, un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Vos tenés algún amigo que nos ayude? Así no trabajamos. No, todos los amigos que me dan consejos no siempre son buenos. Pero bueno, estás peor que nosotros. Te vamos a pedir un consejo a vos entonces. ¿Cómo miramos la política hoy? La política es, como habitualmente ocurre después de la elección de medio término, finalmente con un centro y un eje en el oficialismo del cual depende básicamente la propia sobrevivencia, ¿o hay algún componente adicional? Porque hasta acá históricamente los gobiernos fueron los que definieron si había reelección o no había reelección, y cómo se desenvolviesen, qué hicieran o dejaran de hacer, marcaba un poco la zona de confort en la que se desenvolvían en la elección posterior. ¿Crees que hay algo distinto? Ese esquema es totalmente válido, eso desde ya. Digo, es una situación dual, ¿no? Porque es un gobierno que efectivamente se desgastó en los últimos meses, en parte por la situación socioeconómica, después vino el caso Adovni con todo lo que sabemos,
pero también es cierto, digamos, que con todas esas dificultades, de a ratos puede ordenar la relación con sus aliados, con los gobernadores dialoguistas, puede hacer avanzar algunas iniciativas en el Congreso, como pasó esta semana en diputados. De todas maneras con una ventaja si este domingo hubiera una elección presidencial, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, te diría, un gobierno con muchas dificultades en lo político, también con dificultades en lo económico de calle, no quizá en la macro, pero por el otro lado, digamos, un desgaste en la opinión pública que pone por lo menos una luz amarilla, ¿no? Si esto persiste en el tiempo. Sí, con la idea además de que va a ser la primera elección donde va a estar en juego Milei sí, Milei no, que hasta acá no estuvo en juego. Era más bien Claro, no al totalmente. peronismo y la continuidad o no al regreso del kirchnerismo. Para algún sector digo que le dio el Totalmente. plus para la victoria, a eso voy. Claro, sí, totalmente. Es que es como un poco, digamos, la situación en la cual, más allá de si te gusta o no te gusta mi ley, también qué es lo que tenés enfrente y cuánto miedo eso genera o cuánto Correcto. rechazo eso genera, ¿no? Digo, si la elección del año que viene es una elección entre Milei o Cristina Libre, bueno, digamos, no hay mucho para discutir, ¿no? Está claro que habrá mucha gente que con disgusto, con decepción, de todas maneras, primera o segunda vuelta termina eligiendo a Milei. Me parece que si se plantean esos términos clásicos, no hay mucho para discutir. Incluso creo pero, que en esos términos entra la discusión Milei-Kicillof, ¿o me equivoco? Claro, totalmente así. O sea, yo no lo Por veo a eso, Kicillof sí. pudiendo imponerse en esa elección en ningún escenario. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ajá. porque además, digamos, el propio Kicillof, aunque esté tratando de tomar un poco de distancia pública de esa discusión sobre Cristina, está Es claro, digamos, Cristina. que viene sosteniendo posiciones de apoyo, ¿no? A la tesis de que Cristina está presa políticamente, que está mal juzgada, etcétera, Además, para etcétera. la gente es Cristina, fue su ministro de Economía, fue su hijo putativo a quien Ah, lo depositó en el Salón Dardo Rocha, el sillón de Dardo Rocha ahí en La Plata como Pero es gobernador. Cristina para la gente y no es Cristina para el hijo de Cristina. claro, Al ese máximo, ¿no? es el punto. Es complicado esa lectura, no sé cómo la ves vos. Sí, totalmente. Kicillof es opción por descarte porque es el público de Cristina, digamos, no es que Kicillof tenga un liderazgo particular, que tenga un valor agregado, que haga alguna diferencia para el tercio kirchnerista en términos simplificados y para los 2/3 de la Argentina que no son kirchneristas, Kicillof es Cristina, ¿no? Claro. Digamos, no es un títere de Cristina, no ven una diferenciación ahí. Entonces es muy difícil por ahora, ¿m? A medida que va pasando el tiempo, si Kicillof no se muestra como alguna alternativa moderada, tomando distancia en algunos puntos claves, como decía Paulino, digamos, fue ministro de Economía, la Claro. gestión de la provincia de Buenos Aires, más allá de las dificultades que tenga por falta de recursos, claramente, digamos, no es una gestión tampoco bien evaluada, de manera que por eso su proyección nacional tiene un techo por ahora. ¿Y qué pasa con los gobernadores? ¿Vos ves una liga de gobernadores que puede intervenir? Porque hasta acá parecen ser condescendientes con el gobierno nacional, tienen 1 año y medio de gestión por delante, comparten la gestión, las preocupaciones, necesitan llevarse relativamente bien. Algunos que chocaron mucho lo padecen, otros que acordaron tienen los beneficios, pero también lo padecen electoralmente porque se desdibujan y la Libertad Avanza le come los votantes y por lo tanto se quedan sin lugar donde estar. Con lo cual siempre hay un riesgo, haciéndolo uno o haciendo lo otro. La pregunta es si los gobernadores como entidad, como institución van a jugar un rol o simplemente van a jugar la propia, adelantan las elecciones, lescinden del gobierno nacional, buscan algunos acuerdos con Casa Rosada y dicen, bueno, acá intervengan con muletos, con colectoras prácticamente, pero no en serio, y luego yo ayudo, acompaño y libero para que ustedes tengan recursos adicionales en el Senado y en diputados. ¿Ves eso? Sí, esta descripción que vos haces hoy es la más acabada, ¿no? Es la más correcta. ¿M? Hay 3 situaciones que los llevan a ser condescendientes con el gobierno. Uno, la mayor parte de las provincias tienen
números en rojo, ¿no? Tienen déficit fiscal, con lo cual están necesitando un oxígeno del gobierno nacional y a partir de eso, obviamente, el gobierno lo aprovecha para encolumnar. Lo estamos viendo, digamos, en el Congreso, en estas situaciones, en la situación Adorni, etcétera, digamos, como que hacen alguna crítica, pero básicamente se corren del centro de la discusión. La segunda cuestión tiene que ver con qué pasa si viene una ola violeta, ¿no? Digamos, imposible de decir hoy, por lo tanto, el adelantamiento se va a empezar a confirmar cada vez con más fuerza para sacar a las provincias de la succión nacional, pase lo que pase, y luego una cuestión de que el gobierno tampoco termina de tener definida la estrategia electoral en las provincias, si efectivamente va a jugar fuerte con candidatos propios o si va a poner cartas, digamos, menos competitivas de manera de facilitar la situación. Y tras cartón de todo eso, el caso Adorni, que demora el tratamiento de temas importantes en el Congreso, todo un interrogante respecto de cuál va a ser el cronograma electoral del año que viene, porque no sabemos si va a haber primaria o algo parecido a las PASO, ¿no? Claro, correcto, que es la discusión que todavía no se ha dado y a esta altura parece poco probable que se dé en el corto plazo. Carlos, te mando un enorme abrazo, como siempre, un placer. Igualmente, que tengan lindo fin de semana. Un abrazo. Carlos Fara, uno de los analistas políticos más relevantes de la Argentina y además creo que sigue siendo presidente de ASACOP. ¿Sabes que no le pregunté? No la lo asociación sé. que nuclea a los Analistas políticos. Claro. Buen politólogo además, Sí. haciendo honor a la profesión. Ya las 8:51, Torpe. ¿Estás bien, Juanjito? Estoy con fresco, pero Mirá, bien, ¿no bien. te Gracias. mejoró? No mejoró. No, mejoró para nada. mí empeoró. No, chicos, subí de 2 hecho, grados la temperatura, no puede haber empeorado. Estornudé, ¿eh? No, te juro, intentamos hacer un arreglo acá con la temperatura en el Pero estudio, no se pero, puede. pero no. No se No, puede. Hay una Fred. barrera, una frontera clarísima. Sí. ¿no? Escuchame, Hay que estoy- preguntarle a ese Marcusi. Yo creo que Ahora está le el vamos a niño. preguntar. De este lado está el niño. No, el niño es agua. Bueno, un niño de flotación. Está acá, no sé, hay algo fresco acá. Los pingüinos, volvieron los El pingüinos. frío que O hace. Una ente, cosa, no sé, una un- cosa que no es menor, $6.700 alguna entrada para la Argentina, veo en algún graph. Sí. Me pasa un amigo, me ofertaron una, pero a $7.500. El valor oficial de reventa en FIFA ahora es de $6.500. Ah, Que el la- valor oficial de reventa, Sí. me gusta. No, pues, sí, la reventa es oficial. Es que está permitido allá. Sí, sí, por eso Claro. digo, se compró esa entrada a $600 y pico. O sea que el tipo está ganando 10 veces. Claro. No, el próximo mundial, yo creo que todo el ¿Por qué mundo no lo después ponemos a de esta cotizar en bolsa experiencia. directamente? ¿A Que qué? cada uno compre y venda en el mercado. No, el próximo mundial hay que hacer un esfuerzo, hay que tener plata y después ya está, listo. Si Paula y yo tuviéramos ahora una entrada, la cambiamos por un poncho. No. Lean Padre No, Rico, dices. Padre Pobre Ahí o te que sea suelta la todo mano. de queso. Son dos buenas historias para morigeras. Bueno, 8:52 en la mañana. Now. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Mete un cambio con Ford Taraborelli. Trae tu SUV 2022, campeón del mundo, y cámbialo por un Ford 0 kilómetro 2026. Consulta por la promoción en cualquiera de nuestros concesionarios, ubicados en Caballito, Recoba, Vicente López y Bariloche. Promoción válida 15 de mayo 2026 al 18 de julio 2026. Octavo stop toma usado sujeta a inspección, verificación y tasación. Stock limitado no acumulable con otras promociones. Consulte condiciones de sucursal organizable en Zona Auto Sociedad Anónima CUI 30-7091-3308-6. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras, sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. La batería es William, mi batería es William. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, bienvenido. Buen día, señor. Buen viernes.
Buen día, Paulino, buen día a todo el equipo. Y por todo lo que estoy escuchando, voy a tener que ir a estudiar el microclima Y que sí. hay adentro del Por estudio, favor. Y porque sí. Escuchame una sí, cosa. está muy raro eso. El frío llega fuerte el domingo, me equivoco. Sí, vuelve a incrementarse o vuelve a recrudecer, podemos decir, el domingo, porque hoy y mañana va a aflojar un poquito. Hoy la máxima va a rondar unos 14, 15 y mañana podría llegar a 17. El domingo vuelve a bajar la temperatura, así que otra vez, a tener todos los abrigos a mano. No se confíen por lo del sábado, porque el domingo otra vez vuelve a bajar la temperatura. Como les contaba a los chicos, no hay alertas en este momento, pero lo que sí está bastante raro es el ranking de temperaturas. Un poco mencionamos el lugar más frío, como viene sucediendo en los últimos días, La Quiaca con un poquito más de 9 bajo cero. Sí, tenemos La Quiaca, La Quiaca. Y el lugar más cálido, mira, está ahí nomás, está Malargüe, también por eso les cuento que está bastante raro. Malargüe en Mendoza, con un poquito más de 8 grados, y ahí nomás Aeroparque, en Capital Federal, también con un poquito más de 8 grados. 8 grados. Y si nos vamos para el Muy bien. Sí. Y si nos vamos para el conurbano, Ezeiza tiene una sensación térmica de 0 grados. Fíjense toda la variedad que tenemos y una variedad muy importante ahí en pocos kilómetros, ¿no? Y el último datito, Comodoro Rivadavia también peleando ahí entre los lugares más cálidos del país, también con 8 grados en este momento. O sea que no hay un fenómeno así que domine y empieza a pesar todo lo local. Comodoro por su cercanía al mar, Aeroparque también con su cercanía al río. Y bueno, esto altera un poco el ranking de temperaturas. Pero bueno, lo importante, lo que tienen que saber es que hoy y mañana afloja un poquito el frío, se va a notar en la tarde, con máximas que van a subir un poquito. Mañana 17 es el lindo momento sábado. más cálido de la semana. Hermoso. Sí, hermoso, el momento más cálido de la semana. Y después otra vez vuelve a bajar el domingo. En cualquiera de los casos, 3 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Esta hora efectivamente es el día más frío de la semana. Sí. Y estamos en la perspectiva, Está re frío. por eso digo, de que, bueno, la gente está en la escarcha, el hielo, que me mandaron muchas fotos del conurbano, efectivamente da cuenta de eso. Sí. La helada ha sido importantísima. Querido Ezequiel, abrazo enorme. Nos reencontramos en un ratito. Hasta luego. Ha perdido la vida tras una larga enfermedad, lucharla, pelearla. Un tipo queridísimo, Daniel Castellani, la leyenda del voleibol argentino a los 65 años. Un entrenador de fuste de primerísimo orden, una persona adorable, divina. Quienes lo conocieron siempre reconocieron su hidalguía, su bonomía, su estructura de pensamiento, su capacidad de construcción de grupos, de equipos, de forjar equipos. Su vida se apagó en el día de ayer. Daniel Castellani, uno de los hombres más importantes, una leyenda del voleibol argentino. A los seres queridos, los familiares, las personas que lo conocieron, un fuerte abrazo. 8:57. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Bueno, definitivamente lo de Venezuela nos cobija, ¿no? Hay forma de salir de lo que es el título y el eje central, periodísticamente hablando del día. 235 muertos, 4.300 heridos por este doble terremoto de 7.2, 7.5 en la escala Richter. Canceladas todas las actividades esenciales, una convulsión generalizada, es uno de los terremotos más devastadores que haya tenido registro la región. En Venezuela no ocurría algo así desde 1812. Lo que ocurrió en la década del 60 del siglo pasado fue muy relevante, muy importante. Terminó también con un nivel de decesos superiores a 250 personas, pero acá a todas luces parece presagiar que ese número va a ir creciendo a medida que el tiempo transcurra. De hecho, a esta hora hay 49.000 personas buscadas, por ejemplo, o cuyo paradero no se conoce. En el mientras tanto, se están trabajando por parte de los rescatistas denodadamente para encontrar vida. Todo lo que pueda hacerse al respecto es clave, es ahora, es el momento. Ayer encontraron varios dentro de los escombros de esos edificios que han implosionado en Caracas y en la zona de La Guaira en particular y en otras zonas costeras. Ha llegado ayuda de parte de Estados Unidos para, con buques, aviones, helicópteros, apoyar las operaciones de rescate. El gobierno argentino confirmó que va a enviar médicos, aviones, rescatistas. Lo hizo a través del vocero Adrián Rabier, que asume en el día de hoy.
También va a aportar plantas potabilizadoras, distintos recursos destinados para colaborar con la emergencia, atención a las víctimas. En cualquiera de los casos, la Organización Mundial de la Salud está evaluando enviar suministros médicos a Venezuela. El Papa giró 100.000 euros. El Fondo Monetario Internacional da cuenta de una ayuda de $200 millones. La situación en Venezuela es dramática porque, como ustedes ya conocen, se produce en un país que tenía déficit de infraestructura, que tenía padecimientos, que tenía escasez, que tenía problemas múltiples. Se han fracturado, se han agrietado rutas por completas, se han destruido puentes, han quedado inconexas, incomunicadas determinadas localidades, comunidades del interior. Más de 250 edificios fueron colapsados o afectados. Algunos podrán tener el apuntalamiento, otros tendrán que ser reconstruidos, demolidos. 20 centros comerciales quedaron deteriorados. El aeropuerto, efectivamente, en la zona de La Guaira está inoperable por las consecuencias, el de Malquetía. Hay una zona que además ha sido particularmente devastada, que es la de La Guaira, donde no hay suministro eléctrico, donde las comunicaciones telefónicas no existen, donde las antenas de telefonía móvil se resintieron. Va a costar reconstruir mucho todo eso. Hay otra zona que está reconstruyéndose, hay una mirada muy atenta. Todo eso es lo que dice la información y sobre lo cual nos vamos a ocupar. Ha habido algunas réplicas, 14 en el día de ayer, algunas otras esta mañana. Todos esos movimientos telúricos es posible que se prolonguen hasta 48 horas, dicen los geólogos, los especialistas. Y todavía estamos en esa ventana, porque finalmente todo ocurrió, como ustedes ya conocen, el miércoles por la tarde-noche. De todo esto van a escuchar mucho. De lo que no van a escuchar mucho, o quizás no se sepa mucho, pero vale la pena poner la lupa, esos son algunos aspectos que van a generar mucha información. Lo primero es que la reconstrucción requiere profesionales. Y muchos de ellos emigraron. Se fueron con el colectivo de más de 8 millones de venezolanos que huyeron por las magras condiciones de vida, por las violaciones permanentes a las libertades individuales y tantas otras cosas, y los múltiples padecimientos de su país. Lo cual ya es una cosa que solo aquel que la atravesó, la vivenció, como siempre digo, puede dar cuenta de qué se trata. Todo el resto pareceríamos querer imaginar, pero es difícil hacerlo. Dejando atrás una vida, familiares, seres queridos, ungidos por las circunstancias, no por decisión propia, no por un proyecto personal, no por la aspiración de crecer. Debe haber algunos dentro de esos más de 8 millones, pero la inmensa minoría. La mayoría se fue huyendo. Son los desplazados, ¿entiende? Y esos son muchos cuadros que para la reconstrucción van a hacer falta. Arquitectos, ingenieros, médicos que van a tener que asistir en el sistema, kinesiólogos para el día después, personas con heridas, más de 1.500 reportadas por el gobierno, heridas de distinto grado, algunas de gravedad, otros internados en terapia intensiva. Por eso va a escalar, la cifra se va a ir actualizando. Y por cierto, no son solo cifras, son rostros humanos, vidas. Así que ese aspecto yo creo que hay que mirar. Y el otro aspecto es, ¿quién gobierna en Venezuela hoy? Porque al fin del camino, Chávez empezó un ciclo político que terminó, como ustedes ya lo conocen, del peor modo. Fue el que destruyó los partidos tradicionales de la Venezuela de los 90. Fue el emergente desde el ejército de la reconstrucción democrática y luego del autoritarismo explícito, que con Maduro tuvo una versión incluso desmejorada de aquella, porque ya no tenía ni contemplaba los commodities por las nubes y porque se comieron el stock y porque en el petróleo tuvieron su principal fortaleza y ahora su principal debilidad. Pero es el recurso, la cuenca del Orinoco, más relevante de toda América, más importante, cuantitativamente la de mayor explotación posible. Y por eso fue Estados Unidos, por los minerales, por la minería, por el petróleo. Pero no cambió el régimen político. No hay libertad plena. Se relajaron, sí. Están en otro contexto. No se reprime del mismo modo. No se encarcela, sí. ¿Todos los presos políticos quedaron libres? No. Y el régimen al final lo conduce Delcy Rodríguez, la hija política con Jorge Rodríguez, su espada, su mano derecha, el que ayer daba los comunicados del gobierno. Y Diosdado Cabello sigue siendo un ministro empoderado con 3 cargos, además de ministro de gobierno.
Los hombres constitutivos de un régimen que fue implacable para con el que pensó distinto, para el que concibe la vida desde el lugar que Estados Unidos dice defenderla, la libertad. Ayer le pregunté a un diputado opositor crítico del régimen y que miraba con mucho beneplácito la tutela norteamericana sobre Venezuela, y le pregunté quién gobierna. Me dijo nadie. Bueno, a ese país le va a estar llegando también toda la ayuda humanitaria. ¿Cómo la van a distribuir? ¿Cómo la van a ejecutar? ¿Quién la va a hacer? ¿De qué modo se va a hacer? María Corina Machado emitió un mensaje desde el exterior. Urrutia no volvió nunca a Venezuela. Nadie pide por elecciones rápidas, libres. Parecería ser que Venezuela va a ser reconstruida, sí, porque hay un impulso específico vinculado a que la energía, minerales críticos, el petróleo. Va a ser distinto a Haití cuando tuvo su terremoto y efectivamente fue devastador, y ustedes recuerdan que la reconstrucción llevó más de 10 años. Mucho se habló de eso, después se apagó, pero estamos hablando de la población más pobre del mundo con menos recursos, a las cuales menos se la asistió, con un interés estratégico infinitamente inferior. Bueno, algunas reflexiones respecto a esta tragedia que enluta, que grafica una situación de desesperación, de congoja, de dolor, de tragedia, como pocas veces uno puede observar y ver. Son impactantes las imágenes, es desgarrador el testimonio de los que la vivenciaron, es desgarrador el sufrimiento de aquellos que no saben dónde están sus seres queridos. Y pensar el día después también es desgarrador, porque esto no pasa cuando el sismo termina. Hay una historia que empieza cuando el sismo termina, que es una historia distinta a la que concibieron antes para muchos de los que habitan esa Venezuela que estaba resquebrajada, que estaba con desabastecimiento, que estaba ya casi en medio de una implosión interna y que ahora le tocaron 2 terremotos devastadores. 9 y 7.
Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de las denuncias finalmente por el tema de las amenazas en los distintos colegios por parte de los chicos que salieron a los estados? Sí. Íbamos a denunciar, íbamos a hacer que los padres paguen, etcétera. Bueno, Santa Fe. Se hicieron 53 notificaciones, solo se pagaron 6. 53 se pagaron 6. En los casos donde las familias no abonaron, el gobierno inició demandas judiciales para ejecutar la deuda, un proceso que puede derivar en embargos de sueldos, inhibición de bienes y otras medidas patrimoniales. Sí. Todo eso. Pero insisto, en el cobro por amenazas a las escuelas que hicieron las administraciones provinciales, ¿se acuerdan que fue como una manera de decir comprometer a los padres, que tomen cartas en el asunto, comprometer a la familia? Bueno, de las 53 notificaciones, solo 6 fueron pagadas, insisto, en la provincia de Santa Fe. Solo como dato aleatorio, que me parece que son temas que salen rápido de escena y impregnan la discusión pública durante unos par de días, a veces semanas, y después salen de escena y decimos, bueno, ¿y cuál fue el correlato? Bueno, acá tenemos el correlato. ¿Qué querías decir vos de las almohadas? No, ¿volvés con el tema de las almohadas? No es que quiero volver con el tema de las almohadas. La vez pasada, cuando Juli contó la información de que la Unión Europea prohibía a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano en los vuelos, sí. Yo dije que podías llevar una almohada. Y algunas cositas. Como para. Y acá todos, menos mi amiga Paula, todos me dije, todos, detrás de cámara, la gente pasaba por la calle, el policía de la esquina, gente de Cuarzo, todos me dijeron, no podés hacer eso. Y mi amigo Jorge Souto, con quien compartí muchos años de malabares, aprendimos malabares juntos. Qué grande, Jorgito, un abrazo. Jorgito, un malabarista de la vida. Sí, Jorge, que de chico le decían alfajor. Sí. Bien. Me envió una información fantástica de un almohadón de viaje, cuello, guardarropa con cierre para vuelo de avión. O sea que esto se vende. Está bien, pero lo tenés que declarar. No. Vos vas con el cuello puesto. Ahí ver, ahí está. Y ahí adentro. Mirá vos qué bien el tipo. Tramposa. Eso es bien de Argentina. Pero esto se vende, ¿eh? Pero para, este es malabarista. Cuesta 14.000. No, un tipo muy serio, pero. Sí. 14 lucas vale. 14 lucas. 14.000 pesos. Pero te quiero decir, para que veas que se puede llevar, porque en realidad, vos de verdad, ahora legalmente, vos podés llevar una almohada en el viaje y no te la pueden cobrar aparte que como Estamos de acuerdo, pero ¿ahí cuánto metes? 6 media. ¿Qué querés llevar ahí? No creas, ¿eh? Mi mamá en una cartera ha tenido claro, los Pirineos. Si te toca una mujer aplicada que en la cartera empieza a sacar cosas y vos decís, ¿pero qué tenés? Todo el baño, digamos, adentro. Por ahí todo. Podés poner bastantes cosas, pero no para que mientras no sean ilegales, puedes poner lo que quieras. Insisto, yo. O sea que alguien te mandó para reforzar tu tesis, que vos vengas y con el pecho inflado digas, ¿vieron? Yo tenía razón. Me gusta. Vos sos como esos tipos que quieren tener razón, no importa si está bien o está mal. Pero como el de las flores, que te lleva un enano de jardín, la almohada lo lleva. No, está bien, tenés razón, está muy bien, te banco. Che, Jorge, un abrazo. Mirá vos cómo le ayudás a Juanjito. Es verdad, che, no está mal, son $10. Habría que pensarlo, ¿no? Para los viajes cortos. Claro, para viajes cortos.
cierto, sí. Claro, cuando Claro. llevas la maleta chiquita, Sí. ¿no? Entonces decís, bueno, ¿para qué? Acá pongo alguna cosa adicional, etcétera. Una carita así. Te da espacio, No sí. queda tan mal. Bueno, Uruguay a qué hora enfrenta a España todo esto. A las 9 de la noche en Guadalajara es ese partido, un compromiso clave. Recuerden ustedes, bueno, Uruguay que viene con los 2 empates frente a Arabia Saudita y luego ante Cabo Verde necesita la victoria porque el empate, bueno, lo deja también pendiente de otros resultados y que se complique la clasificación. La baja de Georgian de Arrascaeta, que finalmente no va a poder estar, lo sigue esperando Marcelo Bielsa. Sí, 2 buenas noticias. Primero lo de Josema Jiménez, el defensor que va a poder entonces estar ya recuperado de ese problema que tenía en el tobillo, y Ronald Araujo, el defensor del Barcelona, que también va a estar entonces en el banco de suplentes. Habló Marcelo Bielsa haciendo un balance de lo que habían sido esos 2 partidos y de lo que viene ahora para Uruguay. Bueno, usted da por sentado que lo que vio no permite ninguna expectativa positiva. Yo no comparto ese punto de vista. Es un equipo que contra Arabia creó 15 situaciones de gol y contra Cabo Verde, que venía de empatarla a España, creó el doble de situaciones de gol que creó Cabo Verde, mereció ganar el partido. Los 2 goles que obtuvo el rival no fueron producto de la capacidad de desequilibrio impuesta por el equipo oponente respecto de Uruguay. Por lo cual hay 2 lecturas, la que hace usted, que 6 puntos sobre 2 desilusionan, y la que hago yo, que hay matices que ofreció el equipo que me permiten imaginar que vamos a competir. Del lado de España llega, por supuesto, mejor ubicada, con la posibilidad ya de contar con sus extremos, porque Nico Williams también podría llegar a ser titular. Ya lo viene haciendo Lamine Yamal, que ha sumado minutos. Y bueno, esto también le daría lugar entonces a Alex Baena, una Uruguay que nunca ha vencido a la selección española en un partido oficial. Y habló Luis de la Fuente pensando justamente en el rival. Cada partido es diferente y Uruguay, como entenderemos, todos los amantes del fútbol y todos los futboleros, pues que es un equipo que nos va a exigir mucho y además en unas circunstancias que ellos obviamente todavía van a tener que dar otro paso más adelante, porque se están jugando nosotros muchísimo y ellos también. Pero vamos a ver mañana el partido por dónde camina y en cualquier caso vamos a intentar llevar la iniciativa nosotros. Ahí la palabra del entrenador de la selección española, esto en la conferencia de prensa previa al compromiso. Un tema que está circulando con el espectador Uruguay y es de una reunión que aparentemente habrían tenido Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Betancur y Federico Valverde con Marcelo Bielsa acerca de la forma que se está trabajando y acerca de lo que ellos creen que tienen que hacer frente a España, que era aguantar en un bloque bajo, jugar de contragolpe, explicándole a Bielsa que era la manera o es la manera para sacarle un resultado a España. Bueno, Bielsa les dijo que no, básicamente, que él no cree que esa sea la manera, y se dice que bueno, está este tema de tensión realmente entre el plantel y el técnico. El plantel también está roto y la relación con el técnico está terminada, eso no hay duda, no hay que ser demasiado especialista, ni esto se ve la demostración cabal en la cancha. Lo que trascendió, lo hicieron trascender los jugadores, es obvio, eso no trasciende por amor al arte. Y es porque los jugadores quieren cubrirse frente a la eventual derrota en España y quedar fuera de la Copa del Mundo y decir el culpable es Bielsa, no somos nosotros. Y lo hacen los referentes que dicen el planteo de juego es este, no es aquel. Bielsa no supo comandar ese grupo, no hay duda, es raro. Dicen en esa misma, dejaron traslucir que habló durante 40... Miren lo que dejan traslucir los jugadores. Corregime, Paula. Que habló durante 45 minutos y que nunca miró a los ojos a nadie, sino que miró siempre el piso. Ese es el reporte que yo leí ayer de varios colegas de Uruguay. Sí, esa es la info del espectador. Entonces eso es lo que cuentan los jugadores, que también hablan con la prensa y demás. Entonces crean también un clima. Y lo que están diciendo es, nos van a obligar a jugar palo y palo con España, que tiene más ductilidad, que tiene más velocidad, que tiene más juego, nos van a exponer. Y por lo tanto vamos a hacer un planteo táctico que no es el que nosotros estamos dispuestos a hacer ni que estamos convencidos de que hay que hacer. Pues imagínate la previa, los jugadores dicen, nosotros tenemos que jugar así, el técnico dice, no, tienen que jugar así. Y cuando vos los pones a jugar en un lugar que no es el cómodo, no vas a tener la mejor versión de ellos. ¿Cuál es el secreto de un buen entrenador? Sacar la mejor versión de todos y cada uno de los jugadores. Y hacer de individualidades un espíritu colectivo. Acá no hay espíritu colectivo, no brillan las individualidades y nadie está cómodo. Sería un milagro que Uruguay le gane
a España en este contexto. Sí. Salvo que los jugadores quieran decir todo esto y luego gestar la épica, la epopeya y decir, pese a Bielsa, nosotros lo hicimos. ¿Me explico? Esto también puede pasar. Pero prima facie, si pasa lo que muchos dicen que va a ocurrir, Bielsa es el responsable. Si sucediese lo otro, los jugadores son los héroes. En la previa se planteó así. Estamos que claro. Y es un técnico argentino con mucha resistencia, que resquebrajó el plantel después de Nández y Lucho Suárez, que no volvió a reconstruir lazos. En fin, me parece que es bastante obvio todo lo que ha pasado en las últimas horas. Me da pena, porque Uruguay en principio tiene jugadores, tiene elementos, tiene supuestamente, porque además con Bielsa incluso hasta ese episodio, Uruguay era un Uruguay competitivo, que venía de ganar varios partidos, que había reconstruido cierta épica, le había dado una filosofía de juego. Y yo creo que hoy está en una situación muy delicada. Bueno, será apasionante, a las 9 de la noche, ¿no? A las 9. Hoy se cena mirando la Copa del Mundo. Sí. Hoy no hay manera. Hoy es casi como si jugara Argentina, Juli. Te aseguro, porque la gente va a decir con quién nos toca. ¿Entendés? Bueno, claro. Hoy ceno mirando la Copa del Mundo. No la convences, ese partido es importante, ¿no? Por todo. Yo le voy a chatear a Paula en vivo. ¿Vos dónde vas a estar? Yo voy a estar trabajando. Bueno, listo, contéstame entonces. Así me vas explicando. Así que ahí te iré explicando. Dos o tres cosas. Felipe VI y Sheinbaum, la presidenta de México, sostuvieron ayer una cordial reunión en el Palacio Nacional de México con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones. A propósito de las tensiones pasadas del 2019, esto refleja un acercamiento muy relevante. Bueno, esto está ocurriendo mientras el presidente está en España y no tiene reunión ni con Felipe VI ni con Pedro Sánchez. Es la sexta visita a España, nunca ha tenido reuniones oficiales, siempre ha sido con empresarios y demás, y en particular con Huerta de Soto, que ayer de todas maneras no lo vio, ¿no es cierto? No lo vio para la cena, no sé si lo va a ver ahora lo averiguamos. Está muy bien, que es Jesús Huerta de Soto, el hombre que condecoró a Milei y Milei condecoró a él cuando vino a la Argentina. Bueno, 9:22 en la mañana. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. La mañana de Now 97.9. Está el diputado Germán Martínez, diputado nacional de Unión por la Patria, ya en línea. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. ¿Cómo está? Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día, Paulino. Un gusto hablar con vos. ¿En qué punto está la discusión en el Congreso? Saquemos el tema Dorni. ¿Hay puentes, hay vasos comunicantes con el oficialismo o con sectores de la oposición dialoguista por parte del peronismo? ¿O a todo lo que viene del Ejecutivo siempre se le dice que no, sin más, por solo envío del oficialismo? Bueno, tres preguntas en una. Eso. Digamos. Primero, hay una vocación permanente de nuestro bloque de una construcción de una transversalidad parlamentaria que nos permita estar más cerca del número mágico de los 129 voluntades que se necesitan para abrir una sesión. Uh-huh. Por lo tanto, hay una obligación de plantear eso y lo venimos haciendo con sectores del bloque Provincias Unidas, con sectores de la izquierda, con algunas referencias provinciales, con la coalición cívica, con monobloques, pero que tienen referencias importantes, no sé, Natalia de la Sota, por ejemplo, con el socialismo santafesino. Esa vocación está hasta tal punto que el otro día en la sesión vinculada a Dorni, que no conseguimos quórum, había 117 diputados sentados. Y al otro día, cuando intentamos avanzar con ese tema dentro de la sesión de Superrigi y de fondos buitres, sacamos sobre el mismo tema 122 votos, y esos 122 votos contuvo a espacios del PRO que votaron con nosotros. Uh-huh. Segundo, sobre esa primera base de transversalidad, hay que ir a lo que son los dos grandes espacios que pueden permitir construcción de quórum. Vos sabés que hay un interbloque del PRO con la UCR, nosotros mantenemos diálogos con ellos, en general ellos se recuestan sobre el oficialismo, pero eso no implica que nosotros nos neguemos a tener diálogo con ellos, y también están en el espacio de los partidos provinciales referenciados, por ejemplo, en
en las provincias de Misiones, de Salta, de Catamarca, de Tucumán. El otro día los catamarqueños, que estuvieron en nuestro bloque y que se fueron a un bloque propio, dieron quórum con nosotros, por ejemplo, con el tema Dorni. Así que ese diálogo también existe. Y respecto al oficialismo, nosotros no es que porque se mande una propuesta uno le dice que no. Nosotros tenemos una visión alternativa y distinta de la mayoría de los temas, pero por ejemplo... ¿Votaron alguna ley en común? Por eso digo. Y sí, el otro día sacamos 6 leyes por unanimidad, Paulino. Eso es lo que digo. Una cantidad de acuerdos y de tratados internacionales que fueron parte de la gestión de nuestro gobierno, que Milei insistió ahora, y que lo hemos logrado aprobar. Sí. Hay un montón de iniciativas de esa característica, que por ahí no trascienden, porque, ¿te acordás lo que decía Bobbio, ¿no? El disenso vende más que el consenso, decía. Bueno, a veces estas cosas pasan, digamos. Cuando hay puntos que merecen acordar, se acuerda. Cuando hay puntos donde hay diferencias de miradas incompatibles, la democracia requiere que haya la expresión eso va de suyo, política está bien, de correcto. eso. En el Superrigi, ¿cuál es la principal objeción, por ejemplo, para la oposición que plantearon? Bueno, muchas. Primero, el Superrigi tiene una vaga definición respecto a quién apunta, a qué sector apunta. Hasta tal punto que algunos, por ejemplo, hablan de la posibilidad de producción vinculados a derivado del cobre. Otros, los que nosotros creemos, que tiene que ver específicamente con las nuevas inversiones tecnológicas vinculadas a inteligencia artificial, que a nuestro criterio tiene que tener un marco de regulación mucho más estricto que el que plantea el Superrigi, hasta tal punto que no lo decimos nosotros, ¿no? La última encíclica de León, del Papa, claramente plantea la necesidad de que sobre la industria tecnológica vinculada a la inteligencia artificial haya una capacidad regulatoria de los estados para garantizar la soberanía jurídica y territorial que tiene que tener el Estado argentino. Segundo lugar, es absolutamente abusivo la promoción y las desgravaciones impositivas. Realmente que las contribuciones patronales vayan al 10%, que cualquiera que nos está escuchando que pague impuesto a las ganancias, trabajadores están pagando el 35% impuesto a la ganancia, y aquí se le está bajando el impuesto a la ganancia al 15%. Que tengan un marco de 30 años, Paulino, 30 años de régimen de promoción, que además de todo eso quite las autonomías a las provincias respecto a fijar sus cuadros impositivos y a fijar las tasas municipales, que por otro lado, ante una situación de problemas jurídicos, ceda soberanía y tengas que ir sí o sí al CIADI. Hay una cantidad de situaciones. Esto no significa que la Argentina no necesita inversiones, y nosotros no tenemos ningún problema, hasta tal punto que hemos sido creadores desde nuestro espacio político del régimen de promoción del software, del régimen de promoción de las energías renovables. Nosotros avanzamos con el acuerdo YPF-Chevron, por ejemplo, ¿no? Así que nosotros no tenemos problemas con la idea de inversiones extranjeras, pero que dinamicen, y un elemento central por el cual estamos en desacuerdo, no hay ningún eslabonamiento de los posibles proyectos vinculados al Superrigi con la demanda de producción nacional de nuestra industria, de nuestro... Y ahí el compra argentino, que se incluyó con hasta un 20% de las inversiones, ¿no le alcanza, dice usted? Chamullo, Paulino, ese es el artículo 17, inciso O del ¿Pero por qué chamullo? Porque 20% de alguien que viene pone 2.000 millones de dólares, tiene que gastar 400 millones en proveedores locales. Absolutamente chamullo, hasta tal punto que los propios industriales dicen que eso no va a ser, porque le agregaron a condiciones de mercado en términos de costo, le agregaron sobre el final, después te mando si querés el texto como quedó aprobado, lo cual hace que en situaciones de costo entre galpones o infraestructura industrial que se fabrica en la Argentina y lo que están trayendo de China o de cualquier otro lugar, ¿tenés alguna duda de a quién van a terminar? O sea, perdóneme, es el comprando? 20% de inversión en industria local, salvo que
tiene que estar disponible y tiene que estar a precio de mercado. Y a precio de mercado, o sea, si traen como, por ejemplo, creo que Vicuña en San Juan, que trajo los módulos de China para los que van a estar en la fase de obra, esos módulos son mucho más baratos que los que se construyen en la Argentina, efectivamente se le compra a China. Y eso estaría autorizado. Pero está bien, pero ¿y cómo cumplen el 20%? No lo van a cumplir. Pero si no lo cumplen, lo van a sancionar. Se supone, bueno, está bien, este Estado me dirá, bueno, pero este Estado que no sanciona. No, Paulino, pará. Por eso te digo que tenés que leer la redacción del cómo quedó el artículo. Hay un condicionante en la redacción del artículo. O sea, usa el 20% en la industria nacional, salvo que. Entonces el salvo que te quita de la obligación de cumplir con el 20%. Está mal. Hasta tal punto, te voy a poner un caso, Paulino, sería interesante. ¿Pero eso fue incluido entonces en la redacción final a última hora? No, estuvo siempre escrito así, estuvo escrito en el dictamen de comisión. Lo que pasa es que miente el oficialismo cuando habla de estos temas y los aliados que dicen que aprobaron porque incluyeron el 20%, en realidad saben que es falso. Mira, si querés una visión desde el mundo empresario, interesantísimo el caso de Sidersa. Vos sabés que Sidersa es una empresa localizada en San Nicolás de los Arroyos. Bueno, cuando vos vas para Rosario, desde Buenos Aires, en la mano derecha, es el único proyecto industrial que entró en el RIGI. Eso básicamente es una planta de producción, es una acería, producción de acero verde, como se denomina ahora, que sirve de insumo ese producto para, por ejemplo, temas importantes como toda la infraestructura de galpones y metálicas para determinados emprendimientos productivos. Ellos están diciendo, insisto, Sidersa está subsidiada por el RIGI, ellos están diciendo que en estas situaciones, si no se modifica el inciso 2 del artículo 17, toda esa inversión que ellos están haciendo no va a poder competir contra la importación china. O sea, vos por un lado estás subsidiando un proyecto de acería y por el otro lado le negás a ese proyecto que vos estás estimulando y que vos estás subsidiando la integración con los eslabones productivos que quiere plantear el Superrigi. Diputado, realmente es de locos. Le voy a hacer una pregunta, porque me parece que estamos combinando dos factores. Una cosa es lo que está pasando con la importación de acero y otros insumos de China, que lo viene no solamente la familia propietaria de Sidersa se queja, sino también el grupo Techin, no son los únicos, sino que por otro lado yo ayer hablé con el diputado Eduardo Falcone, que es del espacio, del bloque MID, y dice que ese 20% no solamente se va a cumplir, sino que es necesario, porque todas las empresas que vengan a invertir no van a poder importar absolutamente todo. Hay cosas que en la Argentina van a ser más económicas que traerlas de afuera. Falcone fue uno de los que cambió el voto a partir de este inciso dentro de este artículo. ¿Cómo cambió el voto? Él pidió que esto se incluyera, me dijo él. O sea, me está mintiendo. Pero, bueno, créele a Falcone. No tengo ningún problema. Lo dijo al aire, o sea, no tenía por qué dudar. Y bueno, de su palabra. sí, también dijo que Adorni se tenía que ir inmediatamente y después no dio quórum Falcone. Así que te estoy diciendo en serio, es un chamullo, vas a ver cómo va a funcionar. Si quieren ustedes creerle a Falcone, no tengo ningún problema. No se trata de creer o no creer, Martínez. Lo que pasa es que Falcone dice que él acompaña la iniciativa porque introdujeron modificaciones. Y por eso lo escuchamos atentamente y me parece todo muy valioso. Argumentos técnicos de una redacción que voy a poner a consideración. Lástima que acá estoy conectado y no puedo, pero voy a poner en consideración de la producción para que vos veas cómo quedó incorporado, y te voy a pasar inclusive la mirada que están teniendo los propios grupos económicos, insisto, que han entrado en el RIGI. Ni siquiera te estoy planteando nuestra mirada. Pero vos estás diciendo, yo creo que hay una subvaloración de la capacidad importadora de los grandes proyectos tecnológicos. En la minería, en muchos lugares, importa la comida de los trabajadores. La comida de los trabajadores. Esto es, cuando vos estás en un proyecto de esta característica y la elaboración de la política pública, en este caso de la ley, del marco regulatorio,
no es taxativo y no tiene una capacidad de control efectiva sobre en este caso el proyecto subsidiado, beneficiado a través del régimen de promoción, te aseguro que lo que impera en ese proyecto, lógicamente, es la reducción de costos. Y por lo tanto, entre comida producida en la Argentina y comida importada, van a traer comida importada. Ahí lo que ocurre, ¿sabe qué le va a decir el oficialismo? Estamos legislando para empresas que no están, para sectores que no producimos, para proyectos que no tenemos, y por lo tanto estamos tratando de igualar las condiciones que tienen en el resto del mundo, por lo tanto sacamos el cepo, por lo tanto ponemos un impuesto a las ganancias mucho más bajo. ¿En qué lugar del resto del mundo está este régimen? No hay. Cuestiones parecidas a este régimen. Bueno, entonces, pero los tiene, perdón. Bueno, ahí vamos. Si van a Paraguay, pagan el 10% de IVA, de ganancia, no pagan ni siquiera el 15%. Si van a Paraguay, no pagan contribuciones patronales más altas que las que el RIGI establece. Si van a Paraguay, no pagan. Está bien, usted me dirá, bueno, pero Paraguay no tiene los recursos. Correcto, entiendo. Desconozco cuánto pagan en los lugares donde están los recursos para. No sé, Taiwán, por ejemplo, que es la cuna de la inteligencia artificial, tiene ¿cuánto beneficios cobra? impositivos muy bajos, 4% de impuestos pagan, bajo todo concepto. En Taiwán. Sí. Bueno, entonces. En Singapur, perdón. En Singapur. Que es el lugar donde se están instalando las empresas. Te voy a enviar. Yo estoy poniéndome de abogado del diablo. No, pero es que me parece que es un debate espectacular, Paulino, ¿no? Así que quédate tranquilo que si algo me gusta es la posibilidad de tener distintas miradas. No, pero somos dos, correcto. Pero, diputado, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted dijo recién pero pará un cachito, espera un segundito. Te voy a enviar nuestro dictamen donde ponemos los casos absolutamente contrarios, donde sin renunciar a la capacidad regulatoria y donde al revés, donde planificando el abonamiento entre las grandes inversiones y los sectores productivos locales, se está haciendo una tarea fenomenal que genera empleo y que genera desarrollo. Porque una cosa es la inversión y otra cosa es el desarrollo. A ver, la forestal en el norte de la provincia de Santa Fe era una inversión productiva. ¿Generó desarrollo en el norte de Santa Fe? 0. Se levantaron, se fueron y dejaron los pueblos un desastre más pobre que cuando ellos estaban. Entonces, estas cosas pasaron en la Argentina. No es que es un elemento nuevo, no es que es un debate nuevo, que es una discusión nueva. Sí, perdón, ahí había una pregunta. No, le quería, porque usted mencionó esto de, como ejemplo, que algunas empresas, por ejemplo, mineras, traen los alimentos para los empleados, que debe ser parte del catering o lo que le dan de comer en los campamentos, imagino. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo de lo que cuestan los alimentos acá, con impuestos respecto de comprarlos afuera, claramente son más baratos. Si le sumamos a eso el flete, el costo, la importación de los alimentos, claramente se encarecen. Entonces hay algo que a mí no me cierra. Sí, lo que te tiene que cerrar es que la gente tiene que trabajar y que tiene que tener un ingreso y se tiene que alimentar. No, si eso lo tengo todo, claro. Pero ¿cómo van a comprar alimentos, por ejemplo, en Brasil no parecería si los que tenemos lo tenés acá? Claro, porque lo que tiene que garantizar un marco regulatorio de esta característica y un régimen de promoción es condiciones que permitan atraer el capital, pero que ese capital o esa inversión extranjera te genere desarrollo, crecimiento, empleo y mejor capacidad de los salarios de los trabajadores argentinos. Sí, pero si no entran capitales nuevos, eso no va a pasar nunca. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Por qué? No, claro, ¿de dónde sale la riqueza para aumentar los salarios? Pero ¿quién te dijo que para atraer estas inversiones hay que bajarse los pantalones? No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si no vienen estas inversiones, tienen que venir otras. Te voy a poner en esta línea también de seguir abriendo ventanas que nos permitan profundizar el tema. El RIGI. De todas, el RIGI original, por ejemplo, no preveía el downstream petrolero, ¿no? Sí. En los hidrocarburos. Se incorporó en febrero de este año. Y eso hoy se vende como que el fenómeno exportador de gas y petróleo en la Argentina tiene que ver con el RIGI. El otro día, en la sesión, el diputado nuestro por la provincia de Neuquén, Pablo Todero, dijo lo que es absolutamente cierto. No hay un metro cúbico de gas y no hay un barril de petróleo que esté saliendo de Vaca Muerta en función del RIGI, sino que todo lo que está saliendo y que es enormemente rentable está saliendo por las condiciones anteriores al RIGI. O sea, se hicieron las inversiones
Y esas inversiones se pudieron hacer inclusive sin los beneficios del RIGI, con un agregado más, que un gasoducto, el gasoducto Néstor Kirchner, que significó una inversión de 2.500 millones de dólares, hoy ya generó beneficios por 4 veces el gasoducto. Ese es el gasoducto que anunció Macri en 2019 y que se termina a las apuradas en 2023. Exactamente. No, ni siquiera Entonces, se terminó en 2023. Se sí, terminó en se terminó en no. 2023. Una parte Podemos sacar a las empresas petroleras que terminaron la obra. Podemos sacarlas al aire para que desmientan esto. No hay ningún problema. Cuando quieran nos pones a los dos, a la empresa petrolera y a mí, y lo discutimos. No hay ninguna dificultad, no hay ningún problema. Pero hemos hablado muchísimo tiempo al aire en distintos medios de comunicación sobre este tema. O sea, el gobierno anterior anunció 3 veces la finalización del gasoducto que no se había terminado. Y estos son datos. Bueno, y de hecho, lo que está dato. diciendo... De hecho, estás equivocada. Bueno. No son datos. Sí. Germán, la próxima la seguimos en términos del análisis político que viene para el peronismo puertas adentro, qué ocurre de cara al futuro. Entiendo que tiene una tarea titánica de administrar diferencias que son harto evidentes entre la expresidente, que además está presa, inhabilitada de ejercer cargos públicos, por lo tanto no es un proyecto electoral, Kicillof, los gobernadores, la Liga de Gobernadores, los Jalil y Jaldo versus los Quintela y Infran. O sea, todo ese escenario variopinto, ese mosaico, etcétera, de realidades diversas, las hablamos la próxima. ¿Le parece bien? Sí, no tengo ningún problema cuando vos quieran, pero no se trata de administrar diferencias, sino de generar proyectos, iniciativas que permitan contribuir a la unidad de todo el espacio político, ¿no? Sí. Como lo que pasó ayer con las universidades, ¿no? Fíjate lo que pasó ayer con la universidad. Ese es un proyecto nuestro, armado con todos estos bloques que te dije al arranque de la nota, que permitió tener mayoría en el Congreso, que cuando el presidente vetó, nosotros pudimos insistir con los 2/3, sacamos 174 votos positivos, que después el gobierno intentó derogar y nosotros evitamos su derogación, que cuando incumplió la ley, la comunidad universitaria fue a la justicia y que la justicia falló a favor de las universidades. Sí. Bueno, estas son las cosas que hay que generar también, ¿no? Sí, correcto. Lo que digo es que también hay que evitar en la unidad a cualquier costo, porque después tenemos lo que ocurrió también, ¿no? Con un presidente que no se hablaba con la vicepresidente. También ocurre hoy, pero distinto. Pero estoy diciendo... Pensaba que estabas hablando de Karina con Bullrich cuando arrancaste. le tomo el chiste, pero ellos se juntan, se reúnen, hablan. Cristina y Alberto Paulino, se mandaban cartas epistolares y eran presidente y vice, con la anomalía de una vicepresidenta que eligió el presidente. Indagá lo que pasó ayer en la sesión del Senado. Nadia Márquez y Patricia Bullrich, pregúntale si hablan. Un abrazo, Germán Martínez, hasta la próxima. Abrazo enorme, buen fin de semana. Me hizo acordar el gobierno con Adorni y dice, ¿quién me va a interpelar sobre la riqueza de Adorni? ¿Los que no pueden justificar sus bienes? Pero no están diciendo, no, es corrupto, no. Bueno, Germán dice, bueno, pero fíjense lo que pasa con Nadia Márquez y demás. Bueno, está bien, pero lo que pasa también en el peronismo es igual. Es toda la anomalía institucional. Terrible. Es un hábil declarante, Germán Martínez. Sí, pero falta la verdad. A mí me porque, mira, ahí estoy chequeando los datos. Sí. El 4 de diciembre de 2023, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, informó al Senado que el 22 de diciembre terminarían las obras de instalación de las plantas compresoras de Tateyán. El 16 de mayo, el jefe de gabinete Nicolás Pozzi afirmó que las plantas compresoras no estaban terminadas y que estarían listas en junio de 2024. El 11 de junio de 2024, la empresa de energía argentina Enarsa anunció la planta compresora de Tateyán, que estaría operativa el 9 de julio de 2024. Por ende, hasta fines de 2024 el gasoducto no estuvo listo. Correcto. Se hizo todo hasta la planta compresora, que es lo que faltaba. Pero no funcionaba el gasoducto. Exactamente. Entonces no estaba listo. Y empezó, y fue una iniciativa de Mauricio Macri en 2019. Que el gobierno, post pandemia, incentiva. Y demora, porque hubo una discusión cuando quiso imponer condiciones que no eran beneficiosos para algunos. El exministro Guzmán, de Economía, se demora, se rehace esa licitación, se pierde un año de tiempo. Y en medio de la escasez de energía y la sequía del 2023, se necesitaron más dólares para importar lo que podría haber sido ya exportable en 2023 o 2022 y que empezó recién a ser exportable en 2025.
Claro, el 5 de julio de 2019, Mauricio Macri anunció la licitación. Exactamente. Y en 2020 ya estaba en marcha la obra. Claro, correcto, exactamente. Bueno, 9:45 en la mañana. Vale la pena. Todos estos intercambios son siempre ilustrativos y muy gustosos, por cierto. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. La batería es Williard, mi batería es Williard. Now está en el Mundial. Ahora, Mariano Almada, en vivo desde Estados Unidos, con toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026. Now, 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Mariano, querido, enorme placer. Buena mañana, buen día. Hola Paulino, abrazo grande para vos aquí con un sol que está saliendo en el horizonte aquí en Arlington, a la espera del gran partido de mañana de Argentina frente a Jordania para cerrar la fase de grupo. Un partido que obviamente no tiene ningún resultado que cambie la ecuación. Jordania ya está eliminado, Argentina ya está clasificado como primero, pero siempre ver a la selección en un mundial es lindo. Sí, definitivamente. Decías más temprano con Paula que salvo el Dibu y la incógnita respecto y el interrogante a Messi, que además hay que prolongarla hasta casi el momento del partido, porque eso depende del costo de la reventa de las entradas, el atractivo, la previa, todo lo que se diga y demás. Da la impresión que después va a jugar con un equipo alternativo. Le va a dar rodaje, minutos a personas que no han tenido tanto rodaje, ¿correcto? ¿Está bien? Es correcto, yo creo que lo de Dibu y lo de Leo pasa más que nada por una charla que tienen que tener con el entrenador para decidir en conjunto, jugador y técnico, qué es lo mejor. Leo quiere jugar como siempre, Leo considera que capaz no le viene bien a él estar parado 11 días, si tomamos en cuenta desde el partido de Austria al partido de 16avos de final, pero por parte del cuerpo técnico prefieren que descanse. Será una charla que tendrán como siempre, técnico, capitán técnico, decidirán qué es lo mejor. Yo creo que a esta altura lo más probable es que Leo esté en el banco de suplentes y juegue en el segundo tiempo. Lo de Dibu también es un caso similar por la fractura que tiene en el dedo, porque si no fuera por esa fractura que ya está curada pero que le sigue generando dolor, Dibu atajaría, pero por eso capaz el cuerpo técnico en la misma situación, ¿no? Prefiere que descanse para que ese dedo no tenga tanto dolor a partir de 16avos de final, pero Dibu quiere atajar y él quiere atajar siempre. Entonces son cuestiones particulares en un encuentro donde el resto, los 9 jugadores que van a acompañar a Dibu o a Rulli o a Leo o quien lo reemplace, los otros 9 van a ser un equipo alternativo entre los que no jugaron hasta ahora ni un minuto y algunos que son titulares para el cuerpo técnico pero que necesitan rodaje, caso Paredes, caso Tagliafico. Hubo asado, ¿no? Prepartido también ante Jordania, Marian. Siempre una costumbre que viene desde Qatar, siempre 2 días antes de jugar, por la noche, hay asado en la concentración argentina y siempre es Dibu Martínez el que nos trae las imágenes, también medio cabra, ¿no? Que Dibu siempre filme el asado que se hace 2 noches antes. Es así como el día después de los partidos siempre es la visita de la familia para que los jugadores se distiendan un poco, 2 noches previas al encuentro, siempre hay asado en la concentración. Ya para ir cerrando, ¿quieres que repasemos entonces agenda de la selección ya en estas horas? Lo que tiene que ver con el viaje y demás.
Dale. Argentina está entrenando 12:30, hora de Argentina, en Kansas, con los primeros 15 minutos abierto al periodismo. Después será el turno del almuerzo, del viaje hacia Arlington, Dallas. Será la conferencia de prensa de Scaloni y un jugador a las 20:45 y después descanso y a esperar el partido de mañana. A esta hora yo creo que tiene más chance de atajar Dibu que de jugar Messi. Si esto es así, Dibu en el arco, Montiel, Otamendi, Senesi y Tagliafico, Simeone, Paredes, Palacio, Barco, Nico Paz o Messi, Julián Álvarez, el equipo para enfrentar a Jordania mañana, pero insisto, es un equipo que trabajó ayer. Yo no descarto que haya alguna otra modificación, quede un entrenamiento. Ayer en un momento de la práctica los puso a Julián y a Lautaro juntos, que es algo que venimos charlando en los días previos, así que esperemos a ver que termine la práctica de hoy, a ver si tenemos alguna certeza más. Un 4-4-2. Un 4-4-2, dice Paula al pasar. Efectivamente, un 4-4-2. Querido Marianito Almada, me encanta verte una vez más, como siempre, a disfrutar mucho lo que va a ocurrir en la medianoche de Argentina mañana y todo lo que vendrá a propósito de los 16avos en una Copa del Mundo que empieza a tomar la dimensión, el volumen, la vibra de lo que probablemente la mayoría está esperando, con ese mata-mata que ya va a estar entre nosotros a partir de la semana próxima. Un enorme abrazo. Igualmente, Paulino, y a estar atentos hoy a las 23 porque vamos a conocer el rival. Sí, señor. Mata-mata 16avos de final, porque hoy se cierra el grupo de España, de Uruguay, de Cabo Verde y de Arabia Saudita, un grupo donde puede pasar de todo, pues se puede pasar absolutamente todo. Lo último, lo bueno de los grupos que cierran hoy, de los tres, que hay dos que puede pasar de todo. El que les mencionaba recién, y después tenés el grupo donde está Egipto puntero, pero también puede pasar absolutamente de todo. Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, Irán. Así que estar atento a esos grupos. Después un partidazo entre Francia y Noruega, los dos ya clasificados, para ver quién queda primero y quién queda segundo. Abrazo grande, cuídense. Día de Copa, no hay duda, de Copa del Mundo, pero hoy se cena, se observa, se vivencia, hoy se mira la definición del rival de Argentina en la noche de Buenos Aires. Un abrazo. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Ya sabemos dónde estamos ahora. Miramos hacia adelante. En la agenda de tu actualidad. Bueno, por supuesto que en Venezuela la situación tiende a agravarse minuto a minuto a medida que el tiempo pasa, mientras los rescatistas siguen buscando personas con vidas, pero son 589 los fallecidos ya oficialmente confirmados, 589, y 2.980 los heridos que están siendo asistidos. Más de 40.000 desaparecidos. Y estamos en 49.000. Más de 50.000, mira, actualizado. 49.928 exactamente. Tenés la cifra exacta. Sí, personas que son buscadas, que están, sus paraderos son desconocidos. Ha implosionado el sistema de comunicaciones en algunos lugares, eso permite suponer que muchos de ellos no pueden ser contactados, pero que están con vida, pero una parte puede no ser de ese modo. 589 muertos, estamos duplicando la cantidad de muertos del terremoto del 67 en Venezuela. Es el segundo de mayor trascendencia en la región. En la región. En toda la historia. Incluso a pesar de los que tuvo Chile, que son graves, que fueron graves. Sí, correcto, el segundo aparentemente. Bien. Según la estadística. Pero bueno, estamos en construcción de la noticia, porque no tenemos magnitud de la cantidad de víctimas fatales, no tenemos magnitud del impacto final de los heridos, ni tampoco la reconstrucción que hay que hacer, ni los edificios totales que son dañados, los que puedan ser apuntalados o los que tengan que ser demolidos para finalmente volver a ser construidos. En un contexto de una ciudad que estaba en Guaira o en Caracas, en zonas de Caracas, bastante crítica en términos de infraestructura. No eran edificios nuevos en muchos casos, más bien estamos hablando de construcciones bastante añejas, de 50, 60 y hasta 80 años, que reflejaban otra situación de la Venezuela pujante de otros tiempos, de otras décadas, donde explicaba Venezuela solo una porción importante del Producto Bruto regional. En 1960 explicaba más del 13% del Producto Bruto de toda América del Sur, ahora explica menos del 1,5%. ¿Se entiende? Esa degradación a la que asistió Venezuela, fruto de todo lo que ya conocen, generó también
una economía estancada y todo lo que ustedes ya conocen. Bueno, más allá de esto, hoy tenemos a Adrián Rabier que toma funciones en la vocería presidencial. ¿Quién le toma juramento? Porque el presidente No tengo está fuera. idea. Victoria Villarruel es la presidenta en ejercicio, pero Sí. no va a ser la que le tome. Pero hay que tomarle juramento al secretario, al vocero presidencial. ¿Va a tener rango de secretario? Ah, ok. No sé cómo es el proceso. Porque al ministro sí le toma el presidente, a los secretarios por no eso, necesariamente. No sé de quién depende, viste que ayer te pregunté. Jefatura de gabinete, me Y parece, bueno, de Adorni. entonces vos decís que Adorni le toma juramento. Y puede ser, pobre. Bueno, ya se sacó la foto con Adorni. Ya se sacó. también. Bueno, mientras tanto, Fabián Fernández también asume en el día de hoy, que es el flamante secretario de Medios de la Nación, que ayer Sí. tuvo un encuentro con Karina Milei por espacio de 2 horas. Estuvo Thor también. Thor es el perro. Sí, Thor. Thor. Correcto. ¿Con quién? Lindo el perro. Karina Milei además salió a pasear, digamos, incluso ahí en los... En el patio de las Palmeras. En el patio de las Palmeras, Sí. exacto, muy bien. Tengo un dato, me dicen que el presidente vuelve a la Argentina para ver el partido en Olivos porque es cábala. Y después vuelve a viajar a Paraguay. O sea, adelanta el regreso de España, acaba de recibir el No te premio rías, en la Paula. Universidad de Perdón. Barcelona. Es la cábala. Perdón. ¿Está bien? Es la cábala. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por Sí. qué no? O sea que vuelve... No, Mirá pero si es mañana pierde, el mirá partido. si pierde Argentina porque el presidente no vuelve. Pero pará, es Ya vuelve mañana el mañana, partido. claro. Bueno, Entonces vuelve mañana. Vuelve está bien. mañana, Ok. lo que quise es Ok, eso. perfecto, no muy te entendí mal yo. Entonces, y después viaja a Asunción, a Paraguay, a la cumbre del Mercosur. Claro. Y después se va a Estados Unidos. Sí, y otro dato. Va a viajar un día después del que tenía planeado porque tiene que ver el partido acá, de nuevo en Olivos. O sea, El viajaría... 3 es el partido. No, el 7 es el partido. No, el de Argentina. El de Argentina. Claro, el partido de Argentina. El siguiente, dices Sí, tú. ¿es el 7? no. Sí, es el viernes 7. 7 de julio es el siguiente Bueno, ahí partido. va a estar en Estados Unidos. No, es viernes 3. Viernes 3, claro, Ah, perdón. 7 no es 33, viernes. Él Ok. tenía que viajar el 2. Va a viajar el 3 a última hora Sí. para poder ver el partido en Está Olivos. muy bien. Es a las 7 de la noche. Ese sí. partido es a las 7, así Sí. que va a viajar a la De medianoche. noche para llegar el 4. Para estar el día de la independencia norteamericana Exactamente. en los Estados Unidos con Trump. Y se Claro. queda hasta el 7 o el 8. Sí. Bueno, más allá de todo eso, efectivamente hay que ver qué pasa con la crisis interna dentro del PRO que desató Esteban Bullrich, si hay alguna novedad. Hay una cumbre de gobernadores otra vez en el día de hoy. Hay algunas reuniones con Santilli de parte de gobernadores en Casa Rosada. Veremos qué pasa. Están tratando de afinar el lápiz. Mientras tanto, en perspectiva, el jueves, la semana próxima, el martes, no solo estará la primera conferencia de Rabier, sino que además, en asuntos constitucionales, en el Senado, en diputados, Sí. empiezan a discutir el tema de la interpelación posible a Adorni y un día después, el miércoles, en el Senado. Con lo cual, veremos, pero va a haber mucho caldo de cultivo en términos políticos de todo esto. Y es un viernes rojo para los mercados. Se Claro. desplomaron las bolsas en el sudeste asiático, en Asia, está todo rojo en Europa. Veremos cómo termina la jornada. Se están desplomando las acciones también energéticas y vinculadas al petróleo, Y que porque fueron la arrastra vedette, todo, sí. porque el petróleo bajó de los $70 esta mañana. Ujú. Ahora está en 73 otra vez. Me Pula, están pucha. escribiendo de Paraguay, escucha esto. A ver. En Paraguay me Y dicen nos que vamos, dale. están empezando a volver a remarcar precios de electrónica, esto que decías más temprano, porque en Estados Unidos ya dieron la orden de que los precios oficiales, tanto de Microsoft para algunas consolas como de Apple, se van a volver a actualizar, porque ya hubo una actualización el año pasado por la falta de chips. Bueno, todavía tienen precios anteriores, pero esta semana se van a Va a subir entre un refacturar. 15 y un 25%. Para todo el mundo va a Para ser todo el esto. mundo. ¿Qué tal? Bueno, pues eso el INDEC no lo mide mucho. La canasta del 2004 no deben estar, los celulares no No, existían. no los celulares y las consolas, eso no. No, claro, pues, No. bueno. 9:57 ya en la Argentina. Gracias, Juanjito. No, por como favor, siempre. gracias. Buen fin de semana. Now. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos de alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie, La actualidad en un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha.
y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Maniquín, pasión